Bueno, en este video vamos a comenzar a estudiar la fuerza de rozamiento. Para esto vamos a empezar viendo un ejemplo. Supongamos que tenemos una caja apoyada en el piso. Entonces, si una persona le ejerce una fuerza a la caja hacia la derecha, entonces el piso le va a ejercer a la caja una fuerza hacia la izquierda en este caso, que la vamos a llamar la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento siempre va a ser una fuerza paralela a la superficie de contacto entre los dos cuerpos, en este caso entre el piso y la caja, y va a ser en la dirección opuesta al movimiento relativo entre ambos cuerpos. Eso quiere decir, en este caso, que si la caja se quiere mover hacia la derecha, con respecto al piso, entonces la fuerza que el piso le va a hacer a la caja va a ser hacia la izquierda. El origen de la fuerza de rozamiento es que si uno se fija con detalle las superficies en contacto, estas no son perfectamente lisas, sino que hay imperfecciones entre ellas. De tal modo que cuando la caja se quiera mover, en este caso hacia la derecha, esas imperfecciones van a hacer que aparezcan fuerzas hacia la izquierda, o sea, que quieran trabar a la caja en su movimiento. La suma de todas esas fuerzas es la que representamos como la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento puede ser entre dos cuerpos sólidos, como en este caso entre la caja y el piso, o entre un sólido y un líquido. Por ejemplo, cuando hay un cuerpo moviéndose en un líquido, por ejemplo en agua, o entre un sólido y un gas, por ejemplo cuando uno tira una pelota al aire, en ese caso hay una fuerza de rozamiento entre el aire y la pelota, o entre líquido y líquido, o entre líquido y gas. Nosotros acá solamente vamos a estudiar la fuerza de rozamiento entre sólidos, como por ejemplo en este caso entre el piso y la caja. Ahora esa fuerza la vamos a estudiar de dos maneras. Cuando no hay movimiento relativo entre los cuerpos, entonces vamos a decir que es una fuerza de rozamiento estática. O sea, en este caso, si la caja no se mueve respecto al piso, entonces la fuerza de rozamiento va a ser estática. O una fuerza de rozamiento dinámica, cuando hay un movimiento relativo entre los cuerpos. O sea, en este caso, si la caja se está moviendo respecto al piso, entonces la fuerza de rozamiento va a ser una fuerza de rozamiento dinámica. Bueno, vamos a comenzar ahora viendo la fuerza de rozamiento estática. Vamos a volver al ejemplo anterior. Supongamos que tenemos una caja apoyada en el piso. Si hacemos sobre la caja una pequeña fuerza F hacia la derecha, si la caja sigue en equilibrio, eso significa que la suma de las fuerzas aplicadas es cero, con lo cual tiene que aparecer una fuerza de rozamiento que el piso le haga a la caja hacia la izquierda, de tal forma que la suma de todas las fuerzas aplicadas nos dé cero. Entonces, en la dirección horizontal tenemos aplicada la fuerza F hacia la derecha y la fuerza de rozamiento estática hacia la izquierda. Si el cuerpo está en equilibrio, significa que el módulo de esas dos fuerzas tiene que ser igual. O sea, la fuerza de rozamiento estática tiene que ser igual a la fuerza F. Ahora, si yo aumento un poco el valor de la fuerza F y el cuerpo sigue estando en equilibrio, significa que tiene que aumentar la fuerza de rozamiento estática, de tal manera que nuevamente la suma de las fuerzas sea cero. Entonces, si el cuerpo permanece en equilibrio, la fuerza de rozamiento estática sigue siendo igual a la fuerza F. Y así yo puedo ir aumentando de a poco la fuerza F hasta llegar a un cierto límite, a una fuerza máxima, para la cual si yo aumento la fuerza ya el cuerpo se va a empezar a mover. Entonces, justo antes que el cuerpo se empiece a mover, o sea, estando en equilibrio, si yo la máxima fuerza que yo puedo aplicar antes de que el cuerpo se mueva, va a ser que la fuerza de rozamiento estática en la dirección opuesta sea la máxima posible. Se puede ver experimentalmente que la fuerza de rozamiento estática máxima tiene
la siguiente expresión. Es un coeficiente que llamamos el coeficiente de rozamiento estático, que lo simbolizamos con la letra mu, por la fuerza normal, que en este caso la fuerza normal es la que el piso le hace la caja hacia arriba. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima entre el piso y la caja va a ser esa expresión, mu estático por la normal. El coeficiente de rozamiento estático es un número que no tiene dimensiones y que toma valores entre 0 y 1. Y los valores que toma dependen de los materiales que conforman en este caso la caja y el piso. Y la fuerza de rozamiento estática siempre tiene que ser un número menor o igual que la fuerza de rozamiento estática máxima. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que les conté recién con un problema. Supongamos que tenemos un cuerpo de masa 10 kilogramos al cual se le aplica una fuerza de 30 newtons, como se ve en la figura, o sea, esta fuerza hacia la derecha. Entonces, tengo que averiguar cuánto vale la fuerza de rozamiento entre el piso y el cuerpo, sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre ellos es 0,4, asumiendo que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y luego tengo que encontrar la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, las fuerzas aplicadas son el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza F hacia la derecha y la fuerza de rozamiento estática hacia la izquierda. Entonces, poniendo un sistema de coordenadas cartesiano, ahora vamos a escribir la segunda ley de Newton en cada una de las componentes. Entonces, en la dirección de J versor, tenemos que la normal menos el peso tiene que ser igual a 0. Con lo cual de ahí nos queda que la normal tiene que ser igual al peso. Ahora, sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, entonces el peso va a ser 100 newton. Entonces la fuerza normal va a ser igual a 100 newton. Ahora, en la dirección del versor Y, vamos a tener que para la izquierda tenemos la fuerza de rozamiento estática y para la derecha la fuerza F. Entonces, menos la fuerza de rozamiento estática más la fuerza F nos tiene que dar igual a 0. O lo que es lo mismo, la fuerza de rozamiento estática tiene que ser igual a la fuerza F. Ahora, como en este caso nos dicen que la fuerza F vale 30 newton, entonces la fuerza de rozamiento estática tiene que ser 30 newton para que el cuerpo esté en equilibrio. Es algo sencillo, pero bueno, planteando las ecuaciones se hace de esta manera. O sea, si yo hago una fuerza F de 30 newtons hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento estática tiene que ser 30 newtons hacia la izquierda. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la fuerza de rozamiento estática máxima? Bueno, para eso sí utilizamos esta expresión. La fuerza de rozamiento estática máxima nos dicen que es el mu estático por la normal. En este caso, el mu estático es 0,4, la normal, la habíamos calculado antes, vale 100 newtons. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos queda 40 newtons. Y esa es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aumentar la fuerza F hasta su máximo valor antes de que el cuerpo se mueva, que serían 40 newtons. O sea, si la fuerza F valiese 40 newtons, entonces la fuerza de rozamiento estática sería la máxima y el módulo sería 40 newtons hacia la izquierda. Ahora, si yo aumento un poco más la fuerza F, o sea, que sea mayor que 40 newtons, ahí el cuerpo se va a empezar a mover, porque la fuerza de rozamiento ya no va a poder equiparar a esa fuerza F. Y vamos a estar en el caso dinámico que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces para ver la fuerza de rozamiento dinámica, vamos a hacer un ejemplo como el que veníamos viendo hasta ahora. Supongamos que ahora sobre nuestro objeto ejercemos una fuerza F hacia la derecha, pero que es mayor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces el cuerpo se va a mover hacia la derecha con una aceleración. Ahora, en ese caso,
el piso le va a ejercer al cuerpo una fuerza hacia la izquierda, una fuerza de rozamiento, que la vamos a llamar fuerza de rozamiento dinámica, porque en este caso hay movimiento relativo entre el cuerpo y el piso. Esa fuerza de rozamiento dinámica va a ser constante y va a valer siempre lo mismo y va a responder a esta expresión, al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Entonces, para la fuerza de rozamiento dinámica tenemos siempre el mismo valor y es el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. En general, el coeficiente de rozamiento dinámico siempre es menor que el coeficiente de rozamiento estático. O sea, la fuerza de rozamiento dinámica es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Si eso lo representamos en un gráfico donde representamos la fuerza de rozamiento en función de la fuerza F, tenemos que si yo aplico una pequeña fuerza F, por ejemplo una fuerza que toma este valor, la fuerza de rozamiento va a ser en módulo igual a esa fuerza. Si yo aumento la fuerza F, va a aumentar la fuerza de rozamiento estática hasta un punto que va a ser el valor máximo que vimos anteriormente, que es la fuerza de rozamiento estática máxima. En todo este caso, para todos estos valores de la fuerza, hasta llegar a la fuerza de rozamiento estática máxima, en todo este tramo voy a estar en el caso estático. O sea, el cuerpo no se va a estar moviendo. Ahora, si yo aplico una fuerza mayor a este valor, o sea, mayor al de la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces el cuerpo se va a empezar a mover. Ahora, cuando el cuerpo se empieza a mover, la fuerza de rozamiento dinámica va a ser constante y va a tomar este valor, que siempre va a ser menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Por eso, si yo quiero empujar un objeto muy pesado, imagínense que quiero, no sé, mover un piano, entonces la fuerza, empiezo con una pequeña fuerza, tengo que aumentarla cada vez más hasta llegar a la fuerza de rozamiento estática máxima. Una vez que la supero y que el piano se empieza a mover, entonces la fuerza de rozamiento dinámica es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Eso quiere decir que una vez que el cuerpo se empieza a mover, entonces para que continúe el movimiento voy a tener que hacer una fuerza menor a la que tuve que hacer para empezar a moverlo. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo ahora le realicé una fuerza F de tal forma que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Ahora, si yo empiezo a disminuir la fuerza F, entonces va a ir disminuyendo la aceleración, porque en este caso tenemos que sobre el eje X vamos a tener la fuerza F hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento dinámica hacia la izquierda, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si yo disminuyo la fuerza F, va a ir disminuyendo la aceleración. Ahora puedo disminuirla hasta llegar a este caso, en el cual si la fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento dinámica, en ese caso, estos dos términos van a ser iguales y la aceleración va a ser igual a 0. ¿Eso qué significa? Que si yo esta fuerza la voy disminuyendo, va a ir disminuyendo la aceleración. Ahora la puedo disminuir hasta que sea justo igual a la fuerza de rozamiento dinámica. En ese caso, el objeto va a seguir moviéndose, pero con velocidad constante, o sea, haciendo un movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, vamos a ver ahora un último ejemplo donde estudiemos ambos casos. En este ejemplo nos dan un esquema y nos dicen, suponiendo el bloque de la figura que se encuentra en equilibrio, sabiendo que la masa del bloque es de 10 kilogramos y el ángulo que forma con la horizontal es de 30 grados y los coeficientes de rozamiento son 0,7 el coeficiente de rozamiento estático y 0,6 el dinámico,
nos piden calcular la fuerza de rozamiento estática en función de los datos del problema, primero. Luego, cuál es el valor máximo del ángulo para el cual el bloque permanece en equilibrio, o sea, cuánto puedo aumentar yo el ángulo alfa, de tal forma que el bloque sigue estando en equilibrio. Y por último, si nos dan ahora un ángulo de 60 grados, tenemos que hallar el módulo de la aceleración del bloque. Entonces, en la figura ya tenemos hecho el diagrama de las fuerzas que hay aplicadas, donde tenemos el peso hacia abajo, la normal perpendicular a la superficie de contacto entre el bloque y el plano inclinado. La fuerza peso, si la descomponemos, nos queda una componente horizontal y una componente vertical, donde la componente horizontal es el peso por el seno del ángulo y la componente vertical es el peso por el coseno del ángulo. Y en ese caso, el movimiento del bloque va a estar limitado por el plano inclinado. O sea, el vínculo va a hacer que el bloque se pueda desplazar solamente sobre el plano inclinado. Entonces, en este caso voy a tener una fuerza en esta dirección que va a ser la componente del peso en la dirección horizontal. Y si el bloque no se mueve, va a aparecer una fuerza de rozamiento en la dirección opuesta. Que si el bloque no se mueve va a ser rozamiento estático y si el bloque se está deslizando hacia abajo va a ser una fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, si ponemos los ejes cartesianos de esta manera, entonces, primero, para resolver la parte A, en la dirección del versor J vamos a tener la normal hacia arriba menos la componente del peso en la dirección Y hacia abajo. O sea, vamos a tener la normal menos m por g por el coseno del ángulo igual a 0. Eso nos dice que la normal va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo. En la dirección del versor Y, ahora como elegimos el eje X positivo en esta dirección, tenemos que la fuerza de rozamiento estática menos el peso en X tiene que ser 0. O sea, fíjense que para esta dirección del eje X positiva, la fuerza de rozamiento va a ser positiva y la componente del peso va a ser negativa. Ahora, si el cuerpo está en equilibrio, entonces la suma de esas dos fuerzas no tiene que dar 0, como escribimos ahí. Con lo cual, la fuerza de rozamiento estática tiene que ser la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Tenemos la masa, tenemos la aceleración de la gravedad, tenemos el ángulo, entonces podemos hacer la cuenta y eso nos da 50 newton. Entonces, esa es la respuesta de la parte A. Ahora, para ver si realmente eso es posible, vamos a calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, que es lo que nos pide luego en la parte B. Pero primero vamos a hacer esa cuenta y la fuerza de rozamiento estática máxima, en este caso, va a ser el mu estático por la normal. Ahora, la normal, nosotros sabemos que es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima va a ser mu estático por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Si hacemos esa cuenta, nos da 60,62 newton. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo puede ser que esté en equilibrio. De hecho, está en equilibrio, porque la fuerza de rozamiento estática es menor que la máxima posible. Bueno, vamos a ver ahora la parte B. En ese caso nos piden cuánto puedo aumentar el ángulo alfa de tal forma que el cuerpo permanezca en equilibrio. Fíjense que a medida que aumento el ángulo alfa, aumenta la inclinación del plano inclinado y aumenta la componente del peso en la dirección de X. Entonces, en la dirección del versor Y, voy a tener que cuando tenga el ángulo máximo, que puedo inclinar el plano inclinado, en ese caso la fuerza de rozamiento estática va a ser la máxima. Ahora, de ahí podemos despejar la fuerza de rozamiento estática máxima, pero en el caso de la fuerza de rozamiento estática máxima tenemos una expresión, porque nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estática máxima es mu estático por la normal. Entonces va a ser mu estático por la normal, pero nosotros sabemos que la normal vale la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, por eso nos queda que la fuerza de rozamiento estática es mu estático por todo este término que sería la normal.
Entonces nos queda que el mu estático va a ser la tangente del ángulo máximo, porque fíjense que la masa con la gravedad la podemos simplificar en ambos términos, y si pasamos el coseno del ángulo dividiendo, nos queda el seno sobre el coseno, que es la tangente del ángulo. Con lo cual, si la tangente la pasamos al otro término, nos queda que el ángulo máximo es el arco tangente del mu estático. Si hacemos esa cuenta, el arco tangente de 0,7 nos queda aproximadamente 35 grados. O sea, ese es el ángulo máximo que le puedo dar al plano inclinado antes que el bloque se empiece a deslizar. Si yo aumento un poco el ángulo, entonces ya el bloque se va a empezar a deslizar en la dirección opuesta del eje X positivo. Bueno, vamos a hacer por último el punto C, donde ahora nos dicen que si el ángulo es 60 grados, hallar el módulo de la aceleración del bloque. Entonces ahora en la dirección de inversor vamos a tener la fuerza de rozamiento dinámica menos el peso en el eje X, y ahora ya eso no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a la masa por la aceleración del bloque. Pero ahora la fuerza de rozamiento dinámica la vamos a poder escribir como mu dinámico por la normal. Entonces nos queda que mu dinámico por la normal menos m por g por el seno del ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si ahora reemplazamos la normal por la expresión que teníamos anteriormente, nos queda que el mu dinámico por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ahí nos queda, si pasamos la masa dividiendo, una expresión para la aceleración del bloque. Fíjense que acá la masa está en los dos términos del numerador y en el denominador, y la podemos simplificar. Entonces la aceleración va a ser mu dinámico por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo, menos la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Si hacemos esa cuenta nos da menos 5,66 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da negativa porque nosotros en el ejemplo pusimos el eje positivo en esta dirección. Está bien que nos dé negativa porque significa que el bloque se acelera en la dirección opuesta al eje X. O sea, la aceleración va en el sentido que estoy marcando ahora. Por eso nos da con signo negativo. Ahora nos pide hallar el módulo de la aceleración del bloque. El módulo va a ser 5,66 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, con esto terminamos este ejemplo y terminamos de ver la fuerza de rozamiento. Espero que les haya servido. Hasta luego.